Muchas gracias, señor presidente. Como usted sabe, señor presidente, yo estudié para biólogo, aunque ahora no se me pasa nada de la biología cerca. Y estoy muy tentado, señor presidente, a hacer algunos comentarios con respecto a cosas que se han dicho en sala. Pero la verdad que no lo voy a hacer, en principio por respeto a algunos compañeros y amigos, como Mariana Meroff o Guillermo Goyenola, compañeros que han trabajado, han estudiado este tema y han producido conocimiento para el país sobre este tema. Porque creo que entraría la tentación el ancho o las características del árbol, pero el problema, señor presidente, era y sigue siendo el bosque. Las cianobacterias llegaron acá al mundo, por supuesto que muchísimo antes que nosotros, hace más de 3.000 millones de años, y seguramente, señor presidente, estén aquí cuando nosotros como especie ya estemos extintos también, porque ese es el camino al que va nuestra especie, la extinción. Yo sé que son palabras duras, señor presidente, pero mientras mantengamos este sistema de producción, el sistema capitalista de producción, que es el que lleva el mundo, esta lógica de crecimiento insostenible, de consumo insostenible, de construcción simbólica, de que es importante tener antes que ser, nos lleva a esto, a despreocuparnos por el mundo y por las otras personas también. Y aquí en esto, señor presidente, es muy difícil muchísimos diputados y diputadas han dicho, somos tomadores de otras decisiones, por supuesto de la producción, del modelo de producción, pero también de la contaminación de nuestros vecinos. Esto que se ha dicho, señor presidente, que es cierto, que por más que Uruguay fuese una pradera natural desde siempre, a pesar de que en la Facultad de Agronomía se enseña desde ya de la década del 50 y 60 que es necesario rotar los cultivos para que el suelo se preserve y se conserve, tuvo que venir el Frente Amplio a poner una norma que obligue a los estancieros, a los capitalistas, a los propietarios, que ese bien, que es un bien natural, que está en manos privadas, pero que es un bien de la sociedad uruguaya, pueda seguir existiendo cuando ellos ya no estén. Le recuerdo, señor presidente, que en este país, que no es privado del subsuelo, usted sabe, recursos hídricos. Usted sabe también que para pescar en el mar territorial hay que pedir un permiso, porque los recursos acuáticos son de la sociedad, son del Estado. Bueno, hay una parte de lo nuestro, en nuestro país, la parte productiva del suelo, lo que va arriba, que sí está privatizado. Obviamente es una herencia de la colonia, de cómo se construyó el país, pero nosotros creemos que eso hay que discutirlo, porque esos recursos naturales son colectivos. Podrán estar siendo explotados por un privado que llegó ahí porque lo compró, o quizá porque lo heredó, o quizá porque se lo dio la colonia, pero que ese privado no puede hacer cualquier cosa con ese recurso que es de todos nosotros, y por eso ha llegado el Frente Amplio del Gobierno a ponerle limitaciones al uso de esos recursos. Hoy, señor presidente, no tenemos solo ese instrumento. Tenemos también todas estas otras regulaciones que tienen que ver con las zonas buffer, con qué es lo que se puede verter o lo que no se puede verter a los cursos de agua, cuáles son las medidas que hay que tomar antes de verter a los cursos de agua, o cuáles son las cosas que pueden estar en determinado lugar y en determinado otro lugar no pueden estar, y por eso menciono el ordenamiento del territorio, porque es tan importante como la regulación ambiental del uso del suelo. Esto, señor presidente, que para nosotros hoy es un dato de lo que hace el gobierno, y espero yo que esté quien esté en el gobierno no deje de usar estos instrumentos, no era lo normal, no era lo que se hacía. En un país que no pudo, debido muchas veces a que lamentablemente la derecha de este país, y cuando me refiero a la derecha no estoy hablando
de las posiciones vallistas originarias del principio del siglo XX, que por supuesto no solo trataron de regular el trabajo rural y la explotación rural, sino también la propiedad rural, ¿verdad? Basta mencionar aquí la creación del Instituto de Colonización en el 48, o las propuestas de gravar paulatinamente el suelo improductivo para dársela a aquellos que de verdad querían trabajar la tierra. Esas son todas propuestas que obviamente que la izquierda política y el Frente Amplio han levantado, pero que fueron impulsadas por el primer vallismo. Esta contradicción, ¿no? Ciudad-campo, que hemos mantenido siempre y que en realidad, hasta que llegó el Frente Amplio, siempre fue ganada por el campo. Basta ver los niveles de regulación que ha tenido la industria, mucho más regulada en este país que la producción agrícola o ganadera. Si fuéramos a ver las cosas que le pedimos a la industria, comparadas a las cosas que le veníamos pidiendo a los tambos, a la producción ganadera, por favor, si tendrán para quejarse los industriales de la discriminación que le hemos hecho. Pero aquí estamos, tratando de corregir esa discriminación desde el gobierno. Quiero decirle también, señora presidenta, ahora que se integra, que yo que he integrado el Ejecutivo, usted sabe que no hace mucho que estoy aquí en la Cámara, he visto a la ministra Neida defender las posiciones ambientales en el gobierno. Usted sabe, señora presidenta, que la institucionalidad política de este país, la que refiere al Ejecutivo, está muy desbalanceada hacia los ministerios productivos. Así tenemos un Ministerio de Industria, o un Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero no, el medio ambiente lo tenemos con vivienda. No tenemos un Ministerio de Medio Ambiente. Pero esta ministra de Vivienda, que es arquitecta, que no es estudiosa del medio ambiente, se ha puesto esto en la espalda y ha dado la batalla dentro del gobierno, y yo creo que gracias a ella hemos convencido a muchos compañeros de gobierno de la necesidad de tomar algunas medidas que no son populares, como decirle en el Santa Lucía a productores que hasta acá no podés plantar, o las vacas no pueden ir a tomar agua en este lugar. No son para nada populares esas medidas. Sin embargo, la ministra las ha defendido y yo he visto con mis propios ojos su defensa. También quiero decir, señora presidenta, porque se han dicho muchas cosas de la ministra y de su secretario aquí, que por supuesto que el gobierno tiene presiones de todos lados, de sectores organizados, de muchos empresarios, y por supuesto que esa dinámica de la presión, del lobby, del reclamo, es una dinámica que implica mucha firmeza, que implica mucho respaldo a los que toman las decisiones, y quiero decir aquí en Cámara, señora presidenta, que esta ministra siempre ha respaldado, y el subsecretario también, al director de Medio Ambiente, el ingeniero Nario, que está en un lugar muy complicado, porque nosotros queremos que el país crezca, queremos que el país se desarrolle, queremos producir más, queremos que aumente el Producto Bruto, queremos superar el 1.9 que mencionaba el diputado de Unidad Popular, y todo eso lo queremos hacer manteniendo una producción sostenible. Y vaya si eso es complicado, señora presidenta. Porque ni el gobierno de Brasil, ni el gobierno de Argentina, y mucho menos el gobierno de Paraguay, mantiene esta preocupación como la mantenemos nosotros. No quiero desplazarme mucho más, señora presidenta, pero sí quiero hacer referencia a la discusión con respecto a la empresa de FICE y a los monopolios privados que tiene este país. Monopolios y oligopolios privados. Este país chiquito, señora presidenta, que no tiene grandes mercados en muchas cosas, naturalmente consolida, decanta monopolios, no solo en el ámbito público, sino también en el privado. Y esta empresa, como mencionaba mi ex profesor, el diputado Batitone, hace muchísimos años que está en este país, muchísimo antes de que nosotros llegáramos al gobierno. Y fue este gobierno, el de Frente Amplio, el que le dijo a esa empresa monopólica que tenía que cambiar su modo de producción, porque no vamos a cambiar esta opinión. Y eso lo ha hecho este gobierno. Y esa empresa, que es una empresa privada, hará los recambios, o si no, tendrá que venir otra, o si no, importaremos los insumos, como proponen algunos diputados y diputadas. Vale la pena de todas formas recordar, señora presidenta,
que no hemos sido décadas de una familia con el monopolio de la importación de sal, y no fuimos nosotros los que le dimos ese monopolio. Simplemente quiero decir estas cosas, señora presidenta, porque obviamente que no hemos hecho todo bien, por supuesto que tenemos cosas para corregir, y en temas ambientales necesitamos la convergencia no solo de la izquierda, del Frente Amplio, sino también de sectores sensibles de la oposición, porque nos va la vida, no como país, sino como civilización. Pero lo que no quiero admitir, señora presidenta, es que los inventores del paraguas con agujero vengan a quejarse a Cámara cuando llueve un poco. Muchas gracias.